Hola, buenos días, ¿cómo están? Realmente es un gusto compartir con todos ustedes. Estábamos escuchando una hermosa música que es atinente al tema que hoy vamos a estar conversando. Regresaré, yo regresaré del Puma Rodríguez, justamente hablando al pueblo venezolano. Así que realmente muy importante esta música porque tiene mucho que ver con los acontecimientos que se vienen dando en el país hermano de Venezuela a partir de las elecciones que se llevaron a cabo, como ustedes saben, ayer domingo 28 de julio. Y ocurre que como tal estaba prácticamente establecido y no había que ser demasiado estudioso para decir que estamos ante un gran fraude, lamentablemente, que no podía ser de otra manera porque el gobierno venezolano, encabezado hoy en día por Nicolás Maduro, es sencillamente una forma de dictadura. Una dictadura que de luego concentra los poderes públicos. La característica de la dictadura en todas partes, no nos olvidemos, es precisamente esa. Concentrar el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, adueñarse obviamente de las fuerzas públicas, de las fuerzas armadas, de los militares, y de esta manera no había ninguna oportunidad para que la oposición tenga garantías sobre los resultados que hoy se están dando en Venezuela. De hecho, yo creo que Corina Machado, que es la líder principal allí de la oposición, que presentó en este caso a Edmundo González como candidato, tenemos que ahí hacer unas puntualizaciones. Corina Machado fue proscripta de todo el sistema electoral venezolano. Ella, por ejemplo, no puede salir de Venezuela, no puede candidatarse. Todos sus derechos civiles y políticos están destrozados, digamos, por el régimen bolivariano, y en consecuencia lo que nosotros tenemos aquí es una situación de hecho, no una situación de derecho. Personalmente creo que el pueblo venezolano se ha manifestado de manera correcta en una proporción extraordinaria, no solamente a nivel nacional, sino que también a nivel internacional. Y cuando hablamos a nivel internacional, no nos olvidemos que existen prácticamente 8 millones de personas que se encuentran fuera del territorio venezolano, que no fueron precisamente a hacerse de vacaciones, sino que huyeron lamentablemente de su propio país. Cuando una persona, una familia tiene que huir de su propio país, debe ser muy doloroso, y realmente nosotros desde aquí, desde el programa, les extendemos todo nuestro sentido de fraternidad, solidaridad con el pueblo venezolano, y decimos de una manera concreta que lo que está pasando ahí en Venezuela para mí tiene una sola respuesta. Y la respuesta es que Maduro hay que sacarlo a la fuerza, porque así como estamos, solamente con el resultado de los comicios, en donde todos los grupos que estaban allí, de alguna manera en calidad de veedores, en realidad eran leales o amigos del régimen. Todas las personas que querían entrar de alguna manera para ir a verificar de manera independiente, transparente, el proceso electoral, ustedes habrán visto por los medios, porque esto se hizo a nivel internacional, todos ellos fueron radiados y expulsados nuevamente de Venezuela. Algunos ni siquiera pudieron llegar. Los aviones, por ejemplo, que iban hasta Venezuela, allí directamente les decían a las personas que de alguna manera tenían en la categoría de veedor que por favor tomen otro avión, porque el avión no iba a poder proseguir, porque había otras personas también que querían entrar a Venezuela y que no eran precisamente veedores. Y en consecuencia ya el problema se venía en el otro país, en este caso en Panamá. Y los que llegaban de esta manera a Caracas, a Venezuela, también desde luego tenían muchos inconvenientes. Así que estamos ante un proceso electoral viciado de toda nulidad, con instrumentos que son contrarios a la democracia constitucional. Dicho esto, y ustedes van a poder, por supuesto, seguir las noticias aquí por BM Online, Canal 21, todo lo relacionado a esta cuestión electoral. Hoy quiero abordar con ustedes un tema de fondo, porque si nosotros no analizamos los temas de fondo, siempre vamos a estar girando en una suerte de círculo que se convierte en un círculo vicioso. Un círculo vicioso donde no encontramos la respuesta
realmente al problema que hoy tenemos. El problema de fondo que tiene Venezuela es algo que ya el comandante Chávez, Hugo Chávez Frías, había establecido de una manera clara en lo que se llama su programa político y económico. No nos olvidemos lo que pasó con Hugo Chávez. Hugo Chávez nace y se proclama un candidato de la democracia porque la democracia también fracasó. Hay que estudiar bien esa parte de la historia. Estaba hablando de la década de 1990, en donde se inicia el proceso, digamos, de descomposición muy grande de lo que hoy conocemos como democracia, la democracia venezolana, que era ciertamente hasta un ejemplo a nivel sudamericano, a nivel regional, incluso a nivel mundial. Nosotros no podemos negar que los niveles educativos, los niveles de inversión que tenía Venezuela eran muy altos. Pero pronto, lamentablemente allá por la década de 1990, Venezuela tuvo un inconveniente que es propio, lamentablemente, de casi todas las democracias. Y es la descomposición institucional por el cual la democracia cae en lo que se denomina el populismo. Ahí estaba el presidente Andrés Pérez, el presidente y otros presidentes, en donde ellos iniciaban una política a través de los diferentes partidos políticos y prometían que iba a haber cada vez más empleos, que iba a haber mejor salud, que la educación iba a estar cada vez mejor. Y todos los demócratas, entre comillas, mintieron. Y cuando todos los demócratas, es decir, los representantes de la gente, de los partidos políticos, empiezan a mentir y los resultados no son lo que la gente se puede notar y nota en las calles. Y la respuesta es que en algún lado ese sistema tiene que tener una válvula de escape. Y esa válvula de escape muchas veces no es precisamente democrática, no es precisamente para corregir los problemas y hacer reformas que nosotros, desde luego, tenemos que hacer también aquí en Paraguay. La válvula de escape en Venezuela fue el ascenso de una figura, en ese entonces un coronel de las Fuerzas Armadas paracaidista, que era el señor Hugo Chávez. Y el señor Hugo Chávez vino con un discurso democrático. Incluso ustedes van a poder ver alguna vez ahí en YouTube y en todas las informaciones, ahí lo tienen precisamente al señor Hugo Chávez. Realmente un orador extraordinario, no se puede negar, y que conocía especialmente los problemas de la democracia venezolana. ¿Y cuál era el problema de la democracia venezolana? Es que los políticos le mintieron al pueblo. Y cuando el pueblo empieza a tener un nivel de hastío tan grande y de desesperanza por sus políticos, por sus representantes, pues la gente, lamentablemente, y esto es algo histórico que vamos a ir viendo en todos los procesos históricos de muchos países, empiezan a mirar a figuras providenciales. De ahí viene la figura que hoy se denomina el mesianismo, por ejemplo. Ustedes van a encontrar eso, por ejemplo, en Adolfo Hitler. Adolfo Hitler en la década de 1930 tiene un ascenso al poder precisamente por la descomposición que tenía en ese momento la democracia alemana, más por supuesto a los problemas de la Primera Guerra Mundial, por el cual el Tratado de Versalles realmente era una ignominia. Y ahí Adolfo Hitler encuentra lo que se llama una oportunidad para decirle a la gente que esto tiene que cambiar, y para cambiar él tenía que subir al poder porque esto ya no iba más, ya no podía ser soportado. Lo mismo ocurrió con Venezuela. En la década de 1990, el hastío del sistema por el sistema venezolano hizo que finalmente el pueblo venezolano quiera de alguna manera tener lo que se denomina la posibilidad de mejores oportunidades. ¿Y quién no quiere mejores oportunidades? No hay persona alguna, no importa si es rica, pobre, de cualquier nivel socioeconómico, que no quiera estar mejor. Pero para estar mejor nosotros tenemos que entender que la mejor forma de mejorar nuestras condiciones de vida es precisamente respetando la libertad de las personas,
respetando la propiedad privada, respetando que las personas tienen que cooperar entre sí. Entonces, ¿qué pasó en Venezuela? Venezuela, Chávez se presenta, gana las elecciones y luego de haber prometido seguir con las reglas de la democracia, él enseguida cambia su discurso y establece una forma de gobierno que es absolutamente contrario a lo que los venezolanos querían ya en aquel momento y que obviamente lo hubieran deseado. Chávez se adhiere a lo que se denomina el socialismo del siglo XXI. En aquellos años, estoy hablando de la década de 1990, 1999, cuando se inicia el proceso de emancipación, digamos, de este socialismo del siglo XXI en Latinoamérica de la mano de Hugo Chávez, ellos tenían la idea de que había que volver a resurgir a Venezuela, pero a través de una prédica antiimperialista, socialista, y algo que ustedes van a notar que ahora todavía sigue vigente en el mundo: imitarle a Cuba. Cuba, para que ustedes vean, ¿cuántos años ya tiene de socialismo y de comunismo? Data del año 1959, son 65 años. Y ahora ocurre que el régimen bolivariano, el régimen chavista, encabezado hoy en día por Maduro, ya va por los 25 años en el poder. Entonces, cuando un grupo de personas ingresa al ruedo político y empieza a tener un discurso contrario a lo que la gente quiere y avanza con reformas constitucionales, que es lo que hizo Chávez con su nueva constitución, pues lo que tenemos es sencillamente de que ese país empieza a cambiar su modelo político y económico. Y Hugo Chávez, para la gente que nos está viendo ahora y nos está escuchando, dijo de una manera muy clara: Venezuela tiene que virar hacia el socialismo del siglo XXI. Tiene que tomar en cuenta las conclusiones del Foro de San Pablo y obviamente también luego las conclusiones del Grupo de Puebla. Ahí ustedes lo tienen precisamente, ¿verdad? Están viendo nada más y nada menos con el ídolo de Hugo Chávez, que era precisamente otro gran dictador sanguinario, por cierto, ¿verdad? Que es Fidel Castro. De paso, a mí me extraña aquí, hay muchos políticos en el Paraguay, especialmente que se dicen democráticos, etcétera, que están muy gustosos de luego con lo que pasó en Venezuela y de luego son muy adeptos a Fidel Castro y a lo que se llama el socialismo del siglo XXI. Y yo recuerdo que incluso en una época determinada Nicanor Duarte Fruto tuvo una suerte de dislexia mental ahí, le gustaba el tema precisamente de Hugo Chávez. Amén, por supuesto que hay que decir que Nicanor hizo un buen gobierno los 2 primeros años precisamente de su mandato. Eso no hay que negarlo y tiene mucha relación con el tema relacionado a lo que hoy se logró con el grado de inversión. Mucho se debe en ese caso, pero a los 2 primeros años de Nicanor, relacionado a la estabilidad, digamos, de las finanzas públicas. En consecuencia, cuando nosotros hablamos de Venezuela, tenemos que hablar de una línea de pensamiento a la que el señor Hugo Chávez se adhirió de manera ferviente, porque él era un apasionado, había sido, del comunismo. Para que la gente también pueda un poco conversar aquí con nosotros, ahí le vemos nada más y nada menos a otro gran adepto, ¿verdad? Y ahí está la foto también de Nicanor, ¿verdad? Otro gran adepto del socialismo del siglo XXI era el señor Lugo. Y después le tenemos ahí también, por supuesto, a Nicanor, ¿verdad? Que lamentablemente los 2 años y medio últimos, lamentablemente perdió el rumbo, motivo por el cual, desde luego, lo que hizo Nicanor fue sencillamente preparar el camino para que venga ese señor que está ahí en el medio, que fue Lugo. No nos olvidemos esa cuestión, porque el desmembramiento que tuvo el Partido Colorado en aquellos años, y obviamente porque a mucha gente no le gustaba ya el discurso de Nicanor, hizo
que lamentablemente ese partido, el Partido Colorado, se dividiera y de esa manera ascendiera al poder el señor Fernando Lugo, que por cierto también es un referente del socialismo del siglo XXI. Cuando yo hablo del socialismo del siglo XXI, no estoy hablando de una cuestión así meramente teórica, que lo es, porque es un conjunto de ideas. ¿Qué es lo que pretende el socialismo del siglo XXI? Lo que pretende es establecer en los países una forma de gobierno que tiene algunas características. Y las características de esa forma de gobierno tiene unos grados, digamos, de aplicación. El mayor grado de aplicación del socialismo se dio, como ustedes saben, en la ex Unión Soviética. Cuando los bolcheviques tomaron el poder en el año 1917 y lo llevaron hasta el año 1989 con la caída del muro de Berlín. Imagínense ustedes todos los años que duró el socialismo, el comunismo, que se probó a fondo. Ese fue el grado más alto de aplicación del socialismo, desde 1917 a 1989. Son suficientes años y décadas para saber realmente que ese modelo no sirve, ese modelo fracasó. En consecuencia, cuando cae el muro de Berlín en 1989, ustedes saben que luego de apenas un año de haber caído, se reúnen un grupo de intelectuales y un grupo de políticos en la ciudad de San Pablo, Brasil. Esto lo hicieron, imagínense ustedes, apenas un año de la caída del muro de Berlín. Luego del fracaso del socialismo, ellos se vuelven a reunir en 1990, pero en San Pablo, aquí en Brasil. Y ocurre que ellos dicen, señores, lo que pasó con el socialismo es que no fue bien aplicado. Clásico, por supuesto, clásica excusa de toda persona ineficiente. No fue bien aplicado, entonces necesitamos otra oportunidad. Y ahí establecieron lo que se llama el socialismo del siglo XXI. Y el socialismo del siglo XXI vino agregado, vino adosado, endulzado, que en realidad tendría que ser con vinagre, vino con lo que se llama la teología de la liberación. Una facción, lamentablemente, de la Iglesia Católica, que se llama la teología de la liberación, se agrega a los elementos que tienen de esta manera el socialismo del siglo XXI, que es lo mismo de siempre. Eso del siglo XXI es realmente un marketing, más bien una expresión en realidad para decir lo mismo. El socialismo del siglo XXI continúa con la misma prédica por la cual se aplicó el socialismo desde 1917 a 1989. La diferencia, y la única diferencia, es que ahora ellos aprendieron desde el Foro de San Pablo, que se reunió en el año 1990, algo interesante. Nosotros ya no vamos a tomar el poder por la fuerza. Nosotros vamos a meternos en la política, y al meternos en la política vamos a tratar desde luego de ganar las elecciones, y ganando las elecciones vamos a implementar nuestro modelo político y económico. Y al implementar el modelo político y económico, pues ellos lo que hicieron fue sencillamente aplicar ese modelo, y que tiene las siguientes características y que yo creo que es muy importante tomar en cuenta, porque lo que está pasando hoy en Venezuela en realidad registra de cuerpo entero lo que es esa línea de pensamiento. O sea, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, el chavismo, no es una cuestión de casualidad, es una cuestión de causalidad. No es una cuestión que vino nomás así y se instaló en un momento determinado en la historia de los países. Se estableció de una manera determinada porque ellos fueron parte de una estrategia aplicada, pero de una manera que, hay que ser sincero, envidiable para llevarlo a la práctica. Y en consecuencia, cuando Hugo Chávez asciende al poder, él se convierte en el eje del poder del socialismo del siglo XXI. No nos olvidemos que Hugo Chávez, por ejemplo, redituaba y enviaba valijas de dinero, nada más y nada menos que al grupo de los Kirchner,
Kirchner también estaba allí, obviamente con este grupo de personas. Y en consecuencia, lo que teníamos nosotros es que este socialismo del siglo XXI se empieza a aplicar de una manera contundente, pero de una manera tan importante en la historia de nuestros países, que hoy lo que tenemos es el mismo resultado de lo que ya había ocurrido con ese más alto grado de socialismo cuando se aplicó en la ex Unión Soviética, en lo que se denomina en los años 1917 a 1989. Y en consecuencia, el socialismo del siglo XXI tiene las siguientes características. Uno, la centralización del poder en una persona. Esto es clásico porque el comunismo, el socialismo, no pueden desde luego aceptar que haya división de los poderes. Nosotros tenemos que eso siempre tomar en cuenta. La concentración del poder es algo necesario e importante en los regímenes dictatoriales y más todavía en los regímenes comunistas. Ahí lo tenemos a Fidel Castro y ahora lo tenemos desde luego al régimen de Nicolás Maduro. Es decir, no hay un poder ejecutivo, un poder judicial, un poder legislativo. Hay un solo poder. Y ese poder es que él regimenta todo lo que se denomina la vida de la gente. Entonces, la concentración del poder. El otro elemento interesante que quiero compartir con ustedes es el hecho de que el socialismo tiene la característica de que los factores de producción, el capital y el trabajo y la tierra, también son del Estado. Cuando el capital, el trabajo y la tierra es dirigido por el Estado, que no es más que un grupo de políticos y burócratas, desde luego lo único que vamos a tener es cada vez más corrupción. Y el resultado de la corrupción es muy fácil de entender, porque cuando una persona o un grupo de personas está decidiendo sobre la hacienda y la libertad de otras personas, desde luego lo único que hace es provocar daños a las personas. Y lo que hoy tuvimos realmente, y voy culminando ya con esta parte del programa, aquí ya está el jefe aquí conmigo, ¿verdad? No. Es que lo que hoy tenemos es sencillamente algo que se esperaba. Sinceramente yo no esperaba otra cosa más que lo que ahora tenemos, que el gobierno iba a anunciar, como lo anunció ayer a la noche, que los resultados eran de una manera prácticamente ya inalcanzables para la oposición, y obviamente la oposición diciendo a través de su máxima referente, la señora Corina Machado, que el resultado era contrario a lo que decía el oficialismo. En consecuencia, son agua y aceite. Pero lo que no se puede negar es que aquí hubo una modificación de los resultados. Porque si nosotros vemos lo que se hizo antes de estas elecciones, pues sencillamente la conclusión es que aquí hubo un intento, o directamente, mejor dicho, hubo fraude. Porque ¿por qué se le proscribe, por ejemplo, a Corina Machado? Ella no puede salir del país habiendo ganado las internas de todos los países, de todos los partidos políticos de la oposición en el orden de prácticamente el 95%. Ella era la referente máximo. Entonces, ¿qué tenía que hacer el régimen de Maduro? Pues muy sencillo. Señora, a partir de ahora, visto que tiene usted algunos inconvenientes financieros, económicos, porque la señora Machado es de una familia acomodada, ella es ingeniera industrial, una persona importante, muy bien formada, por cierto, también. Y ella, obviamente, al convertirse en una referente, se convirtió en un enemigo del régimen. Entonces, fuera ya la señora Corina Machado. Número 2, el tema de lo que se denomina el sistema electoral tenía que estar dirigido únicamente por lo que sería nuestro Tribunal Superior de Justicia Electoral, por personas totalmente adeptas al régimen, lo cual hace de que no haya ningún tipo de transparencia en el modelo del conteo ni en ningún tipo de votación. Y número 3, obviamente, que es el tema de cómo íbamos a controlar cualquier subversión y no aceptando ningún tipo de veedor, incluso de aquellos que más o menos le podían ser adeptos al régimen, no podían de alguna manera tampoco ser parte de los veedores. Al no haber veedor, al haber concentración en el sistema electoral y haberle proscripto a la señora Machado, pues sabíamos que
el resultado solamente podía ser este que tenemos ahora. Y la gran pregunta es la siguiente: ¿qué va a pasar ahora con la oposición? Porque si la oposición sale a las calles, yo estoy seguro que Maduro va a tener la justificación perfecta en nombre de la paz pública, obviamente de repeler y hasta de matar a la gente, como de hecho lo dijo unos días antes. En consecuencia, y acaba mi síntesis, el socialismo fracasa en todas partes porque conlleva a la concentración del poder, dirige la propiedad privada y dirige obviamente la vida de la gente al final y al cabo. Con algo muy importante: el socialismo es violencia, es llanto, se probó desde 1917 a 1989, y en el Paraguay ojalá que nunca más, como una vez se intentó, hay que ser sincero con Lugo, nosotros nunca más tengamos que ni siquiera estar cerca de este modelo que es sencillamente autoritario. Bueno, yo te felicito porque es el pensamiento de la gran mayoría el que vos desgranaste acá, exhibiste y estás aunando cabos, si se quiere, historiando desde aquel 1917, la matanza de la familia del zar, también asesinados todos, una vergüenza. Y esto de ayer fue una verdadera vergüenza, porque a las claras las imágenes potenciaban, corroboraban que el pueblo estaba hastiado y todos salieron a las calles y todos votaron y todos ganaron. Y de repente, ¡pac!, cambió la cosa numéricamente porque nadie pudo cotejar lo que pasaba ahí en el CNE, ¿verdad? Y entonces pusieron ellos los números que ya habrán hace rato orquestado, que sean los que dieron supuestamente la victoria una vez más, por tercera vez en este caso, a Nicolás Maduro. Pero el verdadero ganador, triunfador, el que salió victorioso y presidente de Venezuela, para mí y para millones de personas en el mundo, es Edmundo González. Totalmente. Edmundo González, que le arrasó a este badulaque de Maduro, impresentable de Maduro, y bueno, con la gran hazaña y valentía de esta señora María Corina Machado, en el caso de Edmundo González Urrutia, que de ser prácticamente un desconocido, ella con su fortaleza y con ese histrionismo y con los adherentes que pudo cosechar a través de los años, lo instaló en un mes y medio a este señor de la nada a un primerísimo primer plano, y así y todo, con toda esa fortaleza y esa comunión con el pueblo venezolano hastiado, reitero, cansado de esta opresión, ese pueblo ayudó, se fue, votó y consiguió la victoria, porque la verdadera victoria es de la oposición del pueblo venezolano, no de estos crápulas que de vuelta a través de, digamos, apoyo internacional, como el de Rusia, el de China, el de Cuba, etcétera, etcétera, pudieron, el de Bolivia, pudieron de vuelta conseguir estar ahí en el Palacio de Miraflores. La pregunta es cómo, como bien dijiste, ¿qué se hace a partir de ahora? Porque 6 años tiene que estar otra vez este señor ahí, 6 años, sí. O sea que de 25 años que comenzó toda esta debacle política, digamos, para desmembrar, desmejorar la Venezuela rica y fuerte como lo fue durante muchas décadas y muchos años, quedó en un estado paupérrimo Venezuela, y se esperaba que a partir de ahora empiece otra vez a emerger la Venezuela que todos conocemos, o aquello que no nacimos, que nacimos antes de estos últimos 25 años, supimos cómo fue, cómo era y qué proyectaba.
a partir de ahora, ¿qué va a pasar? Quiero saber, ¿qué va a pasar? Porque no puede ser que los países del mundo libre, los países democráticos, hagan los famosos enunciados y se queden a esperar, porque ¿de qué sirve todo esto, verdad? Mira, Bruno, yo creo que esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos todos, porque esto es una cuestión que va mucho más allá de los intereses de Venezuela. Acá hay una cuestión geopolítica. La adhesión que está teniendo especialmente de países tipo Irán, China y Rusia hacia el régimen de Chávez, del señor Maduro, implica que nosotros estamos también ante una lectura que no podemos sacar del contexto solamente latinoamericano. Porque si miramos solamente del contexto latinoamericano, desde luego lo que vamos a ver es que casi todos los países se han adherido, incluso el presidente Lula, quien era adepto de luego al señor Chávez en su momento cuando nació la revolución bolivariana, le dijo hace unos días atrás, Lula le dijo, mire señor, usted tiene que respetar las elecciones, sea cual fuese. Bueno, eso también dijeron. Esa es una respuesta. Milei y Boric también. También Boric, exactamente, que también es, digamos, esa tendencia izquierdista. Sí, socialista. ¿Verdad? Aquí solamente hay políticos tipo Esperanza Martínez y otro de luego, ¿verdad? Que pese a que saben de lo que ocurrió y lo que sigue ocurriendo ahí en Venezuela, ellos están enceguecidos por esa ideología de la muerte que es el socialismo. Entonces, a mí no me resulta nada raro. Ahí justamente están poniendo la producción, ¿verdad? Qué buena producción acá en BM Online, ¿verdad? Muchas gracias. Uno bueno, habla todos y los muchachos te sale. Esto debe ser inteligencia artificial. Sí, claro. O es la obra acá de los muchachos. Esperanza Martínez dice ahí. ¿Qué dice ahí? A ver, ¿qué dice? Porque yo no estoy. Mis felicitaciones al presidente electo Nicolás Maduro y al pueblo de Venezuela por su ejemplar y masiva participación en esta jornada electoral. Sí, realmente acertó en el sentido de ejemplar y masiva participación, pero en contra precisamente del que ella instaura de vuelta como presidente de Venezuela, porque lamentable fue la derrota eleccionaria de Nicolás Maduro, si se quiere. Lamentable, digo, muy a pesar de lo que dice esta señora, ¿verdad? Porque realmente fue la peor derrota de Maduro y de la izquierda en Venezuela, del comunismo en Venezuela en los últimos 25 años, ¿verdad? Porque realmente se notó que la gente estaba cansada, hastiada de esa opresión, salió a las calles, e inclusive gente que estaba alentando a Maduro se revierte, ¿verdad? En comentarios subimos varios ejemplos, hubo ahí, y comentaban que estaban desesperados y que necesitaban realmente, en favor de sus hijos y nietos, otro país mucho más llano y aspirador o aspiracional, digamos, ¿verdad? Aspiraban algo nuevo. Y bueno, y no sé qué va a pasar ahora. Las grandes potencias, hablo de Estados Unidos, de Brasil también, a pesar de que yo no sé si fue un discurso, un doble discurso también, eso al final de cuentas uno no sabe dónde se está parado, pero Estados Unidos y otros grandes países, digamos, democráticos, la Europa, yo quiero saber a ver dónde está Europa y sus países ahí ejemplares, entre comillas. Esto hay que combatir, y si no se puede combatir a través de los votos, hay que combatir a través de las fuerzas militares. Totalmente, no hay otra. Totalmente. Fíjate, no hay otra. Fíjate, Bruno, por ejemplo, que lo que estamos viendo en este momento, hoy lunes, a un día de la elección, nos da la pauta de dónde y hasta dónde la hipocresía, la mentira, ¿verdad? Y el autoritarismo está a un lado, y los que de alguna manera queremos, de hecho queremos, ¿verdad?, que los pueblos elijan a sus gobernantes a través de un proceso libre, transparente, modifica lo que se denomina, ¿verdad?, el tablero político, no solamente nacional aquí en Paraguay, sino que a nivel internacional. Así mismo. Entonces yo sinceramente creo, Bruno, que acá la única manera de echarlo a un dictador como esto
Impresentable, es sencillamente haciendo una intervención directa. Yo sé que caerá, para muchos caerá duro, pero si nosotros vemos a las familias desgarradas, las familias separadas, el llanto, la pobreza. Caerá duro, pero hay que sacar a Maduro, a como dé lugar. Caerá duro, pero hay que sacar a Maduro. Hay que sacar a Maduro, porque caerá duro, pero hay que sacarlo a Maduro. Y ya se dio que pacíficamente todos los millones de venezolanos sufragaron, depositaron sus votos, ganaron, pero así y todo les prohíbe el sistema que maneja este señor y esta gente, Diosdado Cabello y compañía Vela, desde hace 25 años, prohíbe que esta manera, digamos, democrática, honesta, pacífica, de dar a conocer hacia qué lado está el pueblo, o de qué lado está el pueblo, impidieron así todo, contrarrestar lo que fue una victoria auténtica, ¿verdad? Y vuelven a instalar a este personaje impresentable. Entonces, si a través del voto no se puede conseguir eso, que es la manera más democrática, honesta, sencilla, transparente, por más que hayan, imaginariamente, puedan sacar millones a su favor de los votos a través de esas máquinas que ya estaban todas instaladas con muchos votos pro Maduro, también ya de entrada. Así todo, ganó este señor Edmundo González, ganó el pueblo de Venezuela, ganó esta señora María Corina Machado, que fue una luchadora incansable y valiente. Y la única solución es que vengan los aviones de arriba y tiren unas cuantas bombitas, ¿verdad? No, hay que hacer un trabajo de inteligencia y hacer lo que se tenga que hacer. Pero no hay otro elemento también, Bruno. Venezuela es un país que hoy en día está manejado y administrado por el narcotráfico. Y el narcotráfico necesita de un lugar, así como Venezuela, igual que Cuba, en la cual, ¿verdad?, no exista ningún tipo de control de ningún organismo internacional. Cuba ya tiene 65 años de vigencia 1959. del socialismo. Y ahora, obviamente, 25 años, ahora mismo, de parte del régimen bolivariano. Así que la cuestión es muy sencilla. Es como vos dijiste, caerá duro, pero hay que sacarlo a Maduro. Hay que sacar a Maduro, hay que sacar a Maduro. Me gustó esa frase. Caerá duro lo que uno pueda decir, pero ya se dieron todas las chances. Así mismo. Se tuvo una elasticidad en cuanto a la cantidad de tiempo que se elucubró contra todas las predicciones y así y todo vuelven a cerrar esas puertas aspiracionales al pueblo para que llegue a Miraflores. No resta más que empezar a lustrar las bombas y tirarlas desde arriba. Así terminó la Segunda Guerra, también, ¿te acordás? Ahí, y bueno, sí, en un momento no quiero que tuvo eso que apelar a eso, ¿verdad? No quiero que eso se concrete, pero evidentemente no hay otra manera ya. Ya no hay otra manera. Lo de la Segunda Guerra son casos muy diferentes, ¿verdad? Pero fíjate también, Bruno, cómo llegó al poder. Pero así se paró la Segunda Guerra. Sí, claro. Pero cómo llegó Maduro a mucha gente, lamentablemente, ¿verdad? Porque Maduro era el chofer de Chávez. Era un hombre leal a Chávez. Y cuando Chávez luego ya estaba en sus últimos días, producto del cáncer que tuvo, él lo elige a dedo por su propia voluntad, no por la voluntad del pueblo, ni se llamó a elecciones, a que Maduro pueda ser su sucesor, lo cual también de raíz él ya está delegitimado. O sea, de todo punto de vista, señores, estamos aquí ante una dictadura. Y la dictadura, la gente habla mucho de los dictadores que tenemos ahí, están en pantalla. Pero nosotros tenemos que pensar en las familias, en la gente, en los jóvenes, en las personas de edad que hoy no tienen futuro en su propio país. Bueno, y yo apelo también a los gobiernos de Argentina, que me gustó mucho la posición de Milei, de Macri, la misma cosa, de la canciller argentina, otra mujer valiente. Apelo al señor Boric,
que muchos estarán en contra, pero yo creo que es más democrático que mucha gente, de acuerdo a la posición en la que él está ahora respecto a esta situación. Y al señor Lula da Silva también, porque representa a Brasil. Brasil es un país muy poderoso, y si se unen estas fuerzas, digamos estos gobiernos, en pro de liberar al pueblo, porque acá lo único que se pretende es liberar al pueblo de Venezuela, y que nada, y que Maduro se vea cómo sacarlo del medio, con todas las garantías de paz, sin que esté en peligro su vida. No hablo de eso, pero tiene que salir del gobierno, Totalmente. que salir del gobierno, él y toda su camarilla. Y entonces también Estados Unidos tiene que torcer a favor de esta idea, evidentemente. México quedó neutral hasta ahora, que es otro gran país, pero sabemos la tendencia de México y del gobierno de México, y Nicaragua también salió a favor de Maduro, y creo que Honduras también salió a favor de Maduro a través de su presidenta. Bueno, pero en fin, y Cuba, por supuesto, ¿verdad? Pero de alguna manera tenemos que contrarrestar esto y no permitir que otros 6 años estén ahí en el calendario para aguantar a este personaje que con bastón o sin bastón dentro de 6 años va a hacer la misma cosa, va a repetir el mismo juego, ¿no te parece? Se va a perpetuar en el poder. Vos sabés que, Bruno, hay un elemento que podría ser el catalizador de una solución, digamos, diplomática. Es una posibilidad. Hago nomás esta bajo sobre la mesa aquí en nuestra conversación, que es el señor Celso Amorín. Sí. Celso Amorín es el representante hoy en día, ciertamente, de las Naciones Unidas, pero fue el ministro de Relaciones Exteriores de Lula. Bueno, Celso Amorín fue aceptado por el señor Maduro a que pueda ser veedor. ¿Quién podría de alguna manera, que es lo que vos dijiste, torcer para que, señores, esto tenemos que ver de una manera de cambiar? Por ejemplo, que hagamos una siguiente elección, se le respete algunas cuestiones a Maduro, para que obviamente no lo linchen, porque ese es el resultado de lo que podría ocurrir, y hagamos una salida pacífica, porque lo que se no viene... termine como Mussolini. Claro, porque lo que se viene es sencillamente una rebelión del pueblo venezolano. Sí, pero nadie un pueblo que obviamente va a tener lamentablemente la respuesta de sus propias fuerzas armadas. Bueno, pero no, nadie está mirando un poco más. Todos nosotros, los de Sudamérica y los de América en general, vamos, ahí está Amorín, sí. Ahí está Amorín, vamos a vernos afectados por esto, porque se va a acrecentar la diáspora, ¿verdad? Totalmente. De 8 millones que hasta ahora es la cifra de venezolanos fuera de su país, va a aumentar esto prácticamente al doble en todos estos años por venir, porque... Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Y nosotros qué hacemos acá? Porque van a salir, van a ir a Colombia, Perú, Chile, especialmente Colombia, Paraguay, Perú, Argentina. Ecuador son los más afectados. Claro. En Chile hay 800.000 venezolanos, 800.000. En Argentina, 300.000. Sí, y de los cuales votaron 2.000. Tenían derecho a votar. Y se iban para votar y no estaban sus nombres en el padrón. Impresionante. O sea, todo estaba arreglado, obviamente, como sabemos. Y nosotros los paraguayos sabemos bien todo eso. Así que sabemos lo que significa todo ese proceso. Entonces, no hay otra salida más que quizá esto que te estaba diciendo, Bruno, del tema de Amorín. Pero al final y al cabo, acá tenemos que ser muy consecuentes con la verdad y la justicia. La hipocresía de muchos políticos nacionales y extranjeros llama la atención, y no tanto porque no hay ninguna sorpresa, porque los socialistas, los comunistas son así. Ellos no quieren que la gente decida por sí mismo. Ellos no quieren que la gente tenga su libertad y su propiedad, porque sencillamente ellos se creen superiores a los demás. Increíble. Bueno, Diana Mondino, la canciller de Milei, del gobierno argentino, pidió firmemente,
con mucha firmeza, entre paréntesis, a Nicolás Maduro que reconozca la derrota. Y le salieron al cruce el canciller de un gobierno de corte nazi, como es el propio gobierno venezolano, el canciller, que se llama Iván Gil, que le respondió con dureza a su par Argentina: aquí no gobernarán los esperpentos como Milei nunca. Y bueno, bien dijiste, 25 años, 65 años ya en Cuba, el comunismo. Impresionante. Quiere decir que estos 25 años se van a duplicar rápidamente. Sí. Y así sucesivamente, y uno tiene que estar aguantando por la paz y la democracia. Pero no, señores, no. Hay que directamente ya orquestar una revuelta militar de alguna manera ahí. Para ahí sacar había muchos a toda esta asesores gente. cubanos, de paso también. Sí, asesores cubanos. Claro. Y los cubanos saben muy bien, porque ya tienen ahí más de 65 años en el poder, para asesorarle directamente al régimen de Maduro. Bueno, querido Víctor Pavón, por eso yo vine de negro hoy, ¿viste? Sí, porque yo estoy de luto. Yo como ciudadano raso de este planeta, para no decir de este país solamente, vine hoy con una camisa negra, porque y algunas, el color este es también de los piratas, pero dicen muchos. Pero yo vine de luto porque realmente seguí paso a paso todo lo de ayer y estoy muy rabioso y con unas ganas tremendas de ser un venezolano. Desde ya me comporté como un venezolano sin serlo, pero quiero ir hasta allá y no sé, hacerle entrar en razón, si se puede, a este señor que tiene 2 metros de altura. No, a esta gente no le entra pero ninguna razón. Le entra bala. Yo creo que eso ya hay que olvidarse. Evidentemente. Quedarse en el poder para ellos es fundamental, porque ahí hay muchos negocios del narcotráfico, como estábamos hablando, y hay mucha influencia e inversiones, especialmente rusas y chinas, que desde luego, por cierto, no le estará gustando nada a Estados Unidos, porque acuérdate que el problema que tuvo Kennedy, por ejemplo, con los misiles, era porque se iban a colocar misiles en Cuba. ¿Y ahora por qué? ¿Por qué no? Se podrían colocar misiles en Venezuela. O sea, nosotros estamos ante un tema geopolítico que va incluso más allá de estas elecciones. No, y te estoy hablando de la diáspora que se va a tener duplicada. Sí, ya son 8 millones. Ahora mismo. Pero se va a duplicar eso. Que no se fueron nomás a divertirse a otro lado, ¿verdad? Y bueno, muchísimas gracias, Víctor. No, al contrario, gracias, Bruno. Excelente el tema que tocaste, porque creo que es el tema del mundo. Todos tenemos que estar hablando de esto y tratando de que se revierta esta situación de los hermanos venezolanos y que no estén así padeciendo lo que están sufriendo estos señores, porque es vergonzoso cómo se los maneja, cómo se los trata, cómo se les impone unas cuestiones que están más allá de las costumbres que tenía ese pueblo de Venezuela, que era tan alegre, tan abierto, tan, digamos, desarrollista, ¿verdad? Y ahora está por el duro suelo realmente en todos los aspectos. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Bruno, muchas gracias, estaremos en contacto. Vos siempre estás en un montón de plataformas, en un montón de canales de televisión, estamos de radio. en los lugares donde de alguna manera podamos expresar nuestra idea, y yo te agradezco nuevamente, Bruno, porque siempre es importante hablar sobre estos temas, y en este tema yo creo que incluso los que algunos son socialdemócratas, ¿verdad? Que quizás no sean muy liberales o libertarios, ¿verdad? Estamos todos de acuerdo. No se puede denostar, destruir la libertad de un pueblo sobre pretexto de establecer nuevamente el comunismo que ha fracasado en todas partes. Bueno, yo quisiera también que nuestro país se ponga fuerte y determinante ante esta situación, el gobierno de nuestro país, porque así como Boric se manifestó representando a Chile, así como Milei lo hizo y fuertemente, y a través de su canciller también dio a conocer la posición de Argentina, el propio Lula da Silva y otros
Esperemos que también la calle Pou, por supuesto representando al Uruguay, esperemos que Paraguay se ponga también lo suyo en el sentido de la postura que tuvo a través de su vicecanciller ahí en la última reunión de la OEA acá respecto a todos los derechos humanos y compañía de Paraguay. Bueno, haga lo propio ahora ante esta situación que está padeciendo Venezuela, con un impresentable de vuelta en el poder. Perdió como la guerra, perdió. Pero lo vuelven a coronar por otros 6 años como presidente de Venezuela a un impresentable como Maduro.